Bienvenidos, bienvenidos a la Casa de la Cultura. Esta muestra que ustedes están viendo recién es una muestra que se hizo para que la gente que nos visita, los turistas, supiera qué era lo que estaba inundado, porque este camino, el camino que nosotros fuimos a recorrer hasta la Ecoplaya, que vamos cuando salimos con las señas a ver los flamencos y todo eso, a buscar las muestras, ese camino se inundó. Entonces estaba tapado con agua y la gente entraba por otro lado, por la estación de ferrocarril. Y cuando llegaba a las ruinas, veía agua, todos los edificios tapados. Entonces el que nunca había venido, el que no sabía cómo era, había que mostrarles de alguna forma cómo era Epecuén. Entonces la municipalidad le pide al ferrocarril que le presten esa estación de ferrocarril que estaba abandonada. Y cuando se cumplen 25 años de la inundación, se inaugura esta muestra que está hoy acá. Luego se cambió por otra, porque vieron ustedes que las cosas se van modernizando y se cambian. Esa se cambió, que es la que está actualmente, y esta estaba guardada. Algunos banners se estaban mostrando en la Secretaría de Turismo, pero estaba guardada. Y es una pena que esté guardada porque, sobre todo para ustedes, que por ahí no les gusta mucho leer y ven las imágenes, es mucho más práctica, ¿no? Y aparte cuando tienen a alguien que les cuenta la historia, también es más fácil. Y para nosotros también es más fácil contar la historia, porque Epecuén no era solamente un pueblo, no era solamente casas, era una villa turística por excelencia, donde todos los hoteles, los alojamientos, los residenciales, todo eso estaba allí, ¿sí? Entonces, también tiene una historia muy importante, que es la que me tocó vivir a mí. Yo sé que algunos saben, pero otros no. Yo nací en esa villa turística que se inundó y tenía 20 años cuando se inundó. Y cuando era como ustedes, iba a la escuela primaria, que era la que nosotros teníamos en Epecuén, y el jardín de infantes. No había escuela secundaria, entonces a la escuela secundaria veníamos a Carué. Bueno, yo no les voy a contar lo que tiene la laguna de Epecuén y lo que hay adentro del agua y afuera del agua, porque todos ustedes saben. Pero sí les voy a contar cómo se vivía en Epecuén, ¿sí? Y por qué el turismo venía a Epecuén. Porque era, sí, venían por el agua también, porque el agua era y sigue siendo muy importante. Tiene muchas propiedades mineromedicinales que la hacen muy importante en el mundo. Si bien es la segunda en cuanto a cantidad de sal, es única por tener las mismas propiedades que el Mar Muerto, menor cantidad de sal que el Mar Muerto, pero nuestras aguas tienen vida adentro del agua. Entonces, cada uno en su especie es único. Y sobre todo la laguna de Epecuén, que se abastece de surgentes naturales que largan agua salada, como hablábamos con un compañerito hoy. El agua salada que sale del surgente larga 366 gramos por litro de agua. El agua, la salinidad actual de la laguna es de 292. Eso hizo que gente del mundo mirara mucho nuestra laguna. Y sobre todo allá lejos y hace tiempo, en la época que se estaban buscando aprovechar las aguas de esta laguna tan potentes, tan importantes, que se utilizaban para la salud. Entonces, un señor que era dueño de todas estas tierras, que se llamó Arturo Battione, buscó un lugar, después de haber buscado varios que no estaban muy cercanos a la ciudad de Carué y no prosperaron, buscó un lugar para hacer un balneario. Ese lugar lo encontró en Epecuén, allí donde está la villa turística. Lo fundó el 23 de enero del año 21. En el año 2021 cumplió 100 años Epecuén.
de su fundación. Y al ver que venían turistas y gente que tenía dolencias, venían para aliviar sus dolores reumáticos de los huesos, de la piel, todo eso, y venía gente de muchos lados del país, en un principio, gente con mucho poder adquisitivo, porque tenían que trasladarse en vehículos particulares o venir hasta Carué. Entonces, esa fue la gente que fue fundando el pueblo de la villa turística de Pecuén, como por ejemplo mi bisabuela, que vino por salud a Pecuén y compró un terreno porque el agua le hizo muy bien y quiso quedarse en ese lugar tan maravilloso que había encontrado. Compró un terreno, hizo un hotel para 150 personas y allí se quedó a vivir hasta que se inundó de Pecuén. Así se fue poblando y haciéndose una villa turística muy importante y muy grande, donde los habitantes que estábamos ahí siempre, que vivíamos ahí, 1500 éramos estables, éramos como una familia un poco grande, ¿no? Pero éramos una gran familia. Y después había más de 6000 plazas hoteleras. Y bueno, así fue surgiendo, tenía una infraestructura, tenía mucho potencial turístico. Y todos los que nacíamos en Pecuén nos íbamos formando con el turista. Trabajábamos por y para el turista, sabíamos lo que querían, por qué venían a Pecuén y qué era lo que querían recibir de parte nuestra, ¿no? Y los atendíamos, y antes no era como ahora que la gente venía por un fin de semana, 2 días o 3. Antes venían como mínimo 15 días porque venían a sanarse, ¿no? Porque no solamente el agua los sanaba, sino la tranquilidad del lugar, el aire, el sol, la naturaleza los sanaba. Pero un día la ambición del hombre es tan grande, mucha sequía en nuestra Argentina, como pasó hace poquito tiempo, hizo que la gente de la cuenca, de más arriba, ustedes saben que estamos dentro de un valle transversal, dentro de una gran depresión en la llanura pampeana, donde la parte más elevada del lado sur es la Sierra de la Ventana, y de este lado el centro de la provincia de Buenos Aires, ¿cierto? Bueno, ante tanta sequía, las lagunas de más arriba, que tenían como su potencial económico no el turismo, sino la pesca comercial y deportiva, estoy hablando de las lagunas de Guaminí, más allá arriba, de agua dulce. En una época de mucha sequía, solicitan al gobierno de turno que hicieran una conexión con el río Salado para poder llenar esas lagunas de agua y que no se muriera el pejerrey en este caso, que le faltaba tanto oxígeno como comida. Entonces empiezan a conectar a través de un canal que se llama Canal Ameguino, y empiezan a traspasar aguas sin planificación y sin hacer las obras que deberían haberse hecho. Entonces, al no planificar de que estábamos en una época de sequía y venía la época de intransición como la que estamos pasando, y luego la época de lluvias, como todos los ciclos naturales, empiezan a trasvasar aguas y empieza la época de lluvias. Entonces, con las lagunas bastante completas de agua, ante las grandes lluvias, empiezan a rebalsar y a desbordar. Cuando Pecuén, que ya todos saben que es un humedal salado, en épocas de sequía baja mucho su caudal, por evaporación solamente, en épocas de lluvias se mantiene. Fíjense en esas fotos que están ahí, cuando las lluvias están normales, ven que hay una lancha allá en la primera foto. Bueno, los muelles y los espigones que hacían para que vinieran los turistas a pasear y a meterse en la laguna,
estaban con agua, pero las de abajo están secos, ¿sí? Y esos espigones estaban ubicados entre lo que hoy son las ruinas del complejo termal en Epecuén y el Hotel Royal. En un momento fue el Hotel Royal, en los últimos años era el hogar de ancianos en Epecuén. Ahí estaban ubicados esos muelles que cuando se secaban tenían que hacer como piletones, levantando no solamente las capas de sal, sino haciendo pozos para que el agua brotara y la gente se pudiera bañar. Y luego de eso, de esas épocas que yo les estoy mostrando, empezaron a hacer los complejos, el complejo de balnearios, ya eso en los años 70, 80. Las piletas de natación de agua dulce que ustedes hoy pueden ir a visitar y van a ver que está el arquito de la ducha, los toboganes, las islas que estaban adentro de la pileta. Fíjense en aquella foto que la pileta de natación de agua dulce tenía luces debajo del agua, ¿sí? Y quedaba iluminada de noche debajo del agua. Eso era lo que había en Epecuén, que para la época era muy potente en cuanto a la infraestructura, a las cosas que tenía Epecuén. Acá hay una pregunta. Puedan aliviarse. Se van a bañar a la pileta de agua salada. Claro. A ver, vamos por partes. Antes que se inunde, ¿cómo Eso les iba a contar. Fíjense todo lo que teníamos nosotros. Esas piletas. En las otras fotos van a poder ver los campings, el verde, los atardeceres, la naturaleza. Además de todo eso teníamos mucha alegría, mucha diversión, muchos colores, muchos ruidos, pero todo, estamos hablando de hace 40 años atrás, donde también todos nos preguntaban, ¿qué hacen en invierno ustedes que no hay turistas? Y nosotros lo pasábamos re bien, porque nos juntábamos con los chicos de la escuela, íbamos al club, teníamos un club que no solamente era de fútbol, sino también hacíamos muchas actividades sociales, donde la pasábamos bárbaro. En realidad nos juntábamos, después del colegio, en lugar de ir a la casa de uno, a la casa del otro, nos juntábamos en la esquina y jugábamos. Siempre algunas con macanas nos mandábamos, pero sanas, buenas. Compartíamos mucho, éramos como una familia muy grande, entonces compartíamos mucho con los chicos de nuestra edad, con los más grandes, nos divertíamos mucho. Y en el verano, a veces con nuestros amigos del colegio no nos veíamos, porque nos abocábamos a atender al turista, a trabajar para el turista. Entonces a veces con nuestros compañeros no nos veíamos en el verano, desde noviembre a marzo que empezaban las clases de nuevo, pero íbamos a la pileta, a la laguna, a la noche íbamos, a la tardecita noche íbamos al bowling. Bueno, saben lo que es el bowling, porque yo les hablo como si por ahí estuviéramos en la misma edad, pero no es así. Teníamos pool, teníamos pistas de autitos a control, nos divertíamos un montón, la verdad la pasamos muy bien. Hacíamos como todos, también nos íbamos a pasear, y como hoy no lo haría, pero en esa época iba con la onda Casa Pajaritos también. Pero fíjense que yo se los conté el otro día, fíjense la diferencia que yo digo siempre, gracias a mis papás, a la educación que me dieron, solo le tiraba con la onda a los pajaritos, y yo le tiraba con la onda a los pajaritos y todo lo que era para comer. Un día, mi papá, por error, maté una paloma, por error, porque no creí que le iba a pegar, y me la hizo comer. Me dijo, todo lo que vos cazás lo tenés que comer. Así que me comí una paloma. Todas esas anécdotas que a ustedes se les puede ocurrir, las pasamos nosotros en Epecuén. La pasábamos muy bien.
Cosa que algunos dicen, y en invierno no había nada, se aburrían. No, no nos aburríamos. Como dicen también de Caroé, ¿ustedes se aburren en el invierno? Claro. La gente que nos viene a visitar de afuera dicen, en Nepecuén se aburrían. Acá en Caroé también es aburrido el invierno. No, no es aburrido. Para nada. Es nuestro lugar en el mundo. Y lo tenemos que disfrutar y cuidar, ¿no? Bueno, eso es lo que hacíamos en Nepecuén. No nos alcanzaba el tiempo. Salíamos de la escuela, nos juntábamos a hacer deberes, a hacer láminas que nos pedía la seño por ahí, y después salíamos a jugar. A veces íbamos a tomar la leche en la casa de uno, a veces la de otro. ¿Cómo hacen ustedes ahora? ¿No? Nada más que nos juntábamos todos por ahí en las esquinas o en la plaza o en algún lado de esos. Eso hacíamos en Nepecuén. Dice que el agua te cura. Sí. Pero a veces cuando te metías, o no que te entraban los ojos. Te pica y te arde mucho. Y te entraba en la boca o en la nariz. Sí. Es mito que cuando mirabas al sol se te quedaba. No, no te deja de arder porque se seca. No, no es mito. Siempre nos decían, mira el sol, es de verdad. Es tal cual, porque vos mirás al sol. En realidad no tenés que mirar directamente al sol. Lo que haces es mirar para arriba para que no... Si mirás para abajo por ahí o te pasás la mano, mirás al sol y se te seca. Es eso. Vamos por partes, pará. ¿Qué significa el arquito o algo así? ¿Vos decís el de la pileta? No sé cuál era, pero vos dijiste el arquito de no sé. ¿El de la pileta? Eso era el duchador, porque vos tenías que entrar a la pileta sí o sí, sin agua salada y sin algún barro o alguna de esas cosas. Entonces, siempre entrabas por... Sí, ese es el que se ve. Y que yo después les voy a decir por dónde se puede entrar para estar al lado de la pileta. Porque ustedes saben que Pecuén está en ruinas hoy, ¿sí? Y es muy peligroso. Y entonces cuando no solamente tenemos que cuidar la naturaleza, sino cuidar también de que no nos lastimemos y que nadie se lastime. Porque a veces les dije, en Nepecuén no había cloacas, eran todos pozos ciegos y muy grandes. Imagínense que los hoteles eran para más de 50 personas. Entonces los pozos eran muy grandes y están abiertos y el suelo está muy inestable, y ante tanta sequía que viene agua empiezan a ceder las estructuras nuevamente. Entonces hay sectores que no podemos ingresar tampoco en ese lugar que está ahora seco, pero como hacemos con las ruinas, ¿sí? Ustedes saben que ni el matadero, porque ya hemos ido bastantes veces a visitarlo, ni el matadero, ni en las ruinas de la villa turística hay que ingresar, ni en las veredas, ¿sí? Solo por los caminos, por las calles que son las originales, no adentro de los edificios, no arriba de los edificios, y no subirse a ningún lado ni entrar en la vereda, porque los edificios estuvieron 20 años bajo el agua, y el agua salada, y ahora están colapsando constantemente. Entonces es peligroso tanto para nosotros como para el resto que nos viene a visitar, que por ahí no sabe. Así que bueno, ustedes serán los encargados de decirles a las familias, a los papás, a los tíos, a los vecinos, a los turistas, de qué cosas no se pueden hacer, porque en un futuro van a ser ustedes, como yo se lo dije muchas veces, los que tengan que cuidar. Y a partir de ahora lo podemos empezar a hacer, ¿no? De cuidar al resto y cuidarnos a nosotros mismos. Y además, fijarnos bien por dónde caminamos también. Sí, esperá que acá yo tengo primero, para decir. ¿Cómo se llama tu tía? Ah, sí, sí, sí. Sí, claro, en el jardín de Pecuén. Sí, vamos. Sí. ¿Viste cuando vos vas al lago de Pecuén, cuando te cura, al principio te arde mucho, pero después cuando te vas, se te va a ir curando la herida? Claro, se cura automáticamente, sí, sí, sí. Porque el agua es tan salada que
te une enseguida y te cicatriza enseguida. Ahora, si vos te haces una herida fuera, adentro de la laguna, con el agua salada, te va a tardar mucho en cicatrizar hasta que se empiece a unir el tejido, ¿cierto? Ahora, cuando entras con una herida, sí te va a tardar mucho y después te cura enseguida. Señorita, Santina. estaba levantando la mano. Santina, vos. ¿Se ha caído antes, cuando no estaba inundado, frente a los No, cuando estaba inundado no. Antes de estar inundado no. Antes de estar inundado no. ¿Dónde vivía mi mamá? ¿Tu mamá vivía en Epecuén? Sí. Mi tía y mi abuela. ¿Y cómo se llama? Mi tía Claudia, mi abuela la abuela Rafa. Claro, sí. Lo que pasa que, viste que ustedes se me van. Sí, por supuesto. Sí, eran, con la tía Claudia éramos compañeras de micro para venir a Epecuén. Ella venía al Colegio San José y nosotros a la escuela secundaria, sí. Y además de todo eso, hija del fotógrafo del lugar, por favor, de la familia. Señorita. ¿La mamá cuando era chiquita vivía en Epecuén? ¿Tu mamá? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llama la mamá? Sí, ¿cómo se llama tu mamá? Ah. ¿Y usted? ¿Ah, sí? Sí. Dos cosas. ¿Existían los televisores? Sí, existían los televisores en blanco y negro. Y para el Mundial 78, están en la prehistoria de ustedes, para el Mundial 78, mi bisabuela compró un televisor color, el primer televisor color que hubo en Epecuén, y en el Mundial 78 nos juntábamos todo el tiempo en la casa de ella para ver televisión, pero con la diferencia que no había cable, ¿sí? No había cable como ahora, ni internet. Entonces lo que hacían era poner unas antenas altas que si había un poco de viento y te la corría, tenía que estar, se ve, y la corría así, la ibas poniendo. Una antena alta de televisión y la ibas corriendo y por allá enganchabas la señal perfecta y se veía bárbaro. Segundo, yo conozco un chico que cuando fui a la playa, a Montalmoso, un día estaba corriendo en la arena y se clavó un alambre en el pie. Se lo abrió. En el mar. Por suerte la mamá era médica y se lo pudo curar. Fui a la casa de mi tía abuela, pero por suerte la mamá era médica. Bueno, en el mar no es tan salada el agua, así que tarda un poquito más en curarse, pero también se cura, claro. ¿Tienes computadoras? No teníamos internet. Después las computadoras las empezamos a tener acá cuando vivimos a Caroe. Y la primera computadora que yo vi en mi vida fue, ¿dónde está? En la pinturería Daniel, y que mi hijo le hizo todo lo que era el programa de donde archivaban, les aviso que eran en blanco y negro también, unas computadoras grandes, donde ponían todos los materiales que tenían para vender, toda la mercadería, o sea, en stock. La pusieron recién ahí, pero estoy hablando de hace mucho tiempo. ¿Cuánto hace que inauguró Pinturería Daniel? 40. Bueno, hace 40 y por ahí que empezaron con ese programa. Y fue uno de los primeros que hizo todo el stock de la pinturería en computadora. Y ese programa se lo hizo mi hijo, a Daniel. Sí. Vamos por acá, espera. Acá, vamos despacito. ¿Qué nombre? Sí, por ahí sí me acuerdo, pero sí. Mi abuela vivía en mi casa. ¿Así? ¿Qué apellido?
sí. Sí. Álvarez y Díaz, sí señor, cómo no. ¿Qué sos? Bien. ¿Usted? Cuando te metes al lago, cuando te cura, te arde, pero si te arde, es como que te está curando. Y no te arde más. Cuando se pasa así, es como un cicatrizante. ¿Qué pasó? Bueno, después seguimos. Dale. Sí, todos los días. Sí. Aparte hacíamos casas con palos, con troncos, y le poníamos, por ahí le íbamos a sacar una manta, una frazada a mamá y le poníamos arriba y hacíamos casas con eso. Está buena la idea, ¿no? Y jugábamos a la casita dentro de eso. Está buena, ¿no? Que yo un día me metí y mi primo nos metimos, pero abajo del agua, si tenés los ojos cerrados no te arde. No. Entonces yo me metía y salía y tenía, o sea, se me salía más el calor. Claro. Sí, señorita. ¿Cómo era tu abuela? ¿Cuál era el nombre del hotel? ¿No te acordás? Bueno, yo les recomiendo una cosa. Ustedes tienen una historia muy ligada con papás, tíos, abuelos, primos, que seguramente alguno trabajó en Epecuén, vivió en Epecuén, ahí hizo la temporada en Epecuén, sí, ya sé. ¿Sí? ¿Por qué no investigan esa historia? Que tienen la posibilidad de investigarla. Yo les puedo contar lo que yo viví, pero diferentes personas les pueden contar otras historias y anécdotas y cosas divertidas. Nos divertíamos mucho, de verdad. Que recién la compañera me preguntó si nos divertíamos. Sí, nos divertíamos un montón. Dale, Di. Allá tenemos uno que también... Claro, Sergio, a Sergio, ¿saben una cosa? Yo tengo una anécdota con Sergio. Sergio era más chiquito que nosotros, ¿sí? Entonces, con los tres, eran 3 hermanos, ¿sí? Sergio, Jorge y... bueno. Jorge era de mi misma edad, que era el más grande. Pero después estaba Carlitos, que era de la edad de mi hermana. Y entonces Sergio no podía salir nunca con nosotros al cine, por ejemplo. Entonces, ¿qué hacíamos? Como mi mamá nos cargaba a todos en el auto y nos traía al cine acá a Caroé, en invierno, Sergio se escapaba y lo llevábamos escondido atrás en el auto, ¿sí? Y nos veníamos acá al cine. Y después, cuando volvíamos, era el dilema, porque la Marta, la mamá, se armaban las hecatombes, porque no le había dado permiso para salir con nosotros, ¿sí? Esas andanzas hacíamos nosotros. Éramos chicos, como ustedes. O sea, no les estoy dando una idea, siempre pidan permiso, pero bueno, hay excepciones a las reglas. Tienen que pedir permiso y hacerle mucho caso a papá y mamá y a las seños y a todo, porque de esa forma van a ser grandes personas, ¿sí? Vamos por allá. ¿Sí? ¿Lo conoció? ¿Lo encontró? Sí, claro, el abuelo Beduret. Sí. Ellos tenían almacén, los papás del abuelo. Y después, Marisa, con el abuelo y la abuela, tenían una heladería al lado de la Gallina Verde. Sí, claro. Vamos por José, vamos para allá un poco. Se inundó el 10 de noviembre del 85. Señor. Fui al cementerio de Pecuén. Ajá. Ese cementerio lo compartíamos, de Caroé y de Pecuén. Mis bisabuelos están enterrados en ese cementerio. Ustedes saben que en el cementerio están todos los cajones y los muertos que estaban en tierra, están en tierra, ¿sí? Lo que se trasladó fue lo que se inundó de arriba. Pero por eso mismo también hay que tener mucho respeto cada vez que vamos al cementerio, porque por ahí
muchas personas que tenían familiares ahí enterrados en ese cementerio, les van a llevar flores, reconocieron sus tumbas. Entonces hay que tener mucho cuidado y mucho respeto, ¿no? Sobre todo cuando hay gente que no conoce, hay que explicarles qué es lo que pasó. A vos, dale. Mi abuela de Cali trabajaba mucho y después de los años se fue a la plaza. ¿Ah, sí? ¿Y no está ahora actualmente acá en Carué? No estaba, pero sí viene cada día por acá. Ah, viene a visitarte. ¿Señorita? Sí, mi abuela vivía pero trabajaba en un edificio. ¿En un hotel en Epecuén? Sí, para limpiar Claro, claro. Mucha gente trabajaba de acá de Carué. No hay que tocar nada, absolutamente nada. Mucho respeto y mucho cuidado. No murió gente en la inundación. Qué buena pregunta. Porque tampoco el agua entró como un tsunami así, fuerte en una ola. El agua fue entrando paulatinamente, si bien no tuvimos tanto tiempo, pero se tuvo un tiempo. Entonces, pero la gente en la inundación no murió, sino más tarde. Se fueron muriendo de tristeza por lo que les había pasado. Porque es muy difícil perder todo de un día para el otro y no tener a dónde ir y no tener dónde ubicarse, ¿no? Hoy hicimos un juego con los otros chicos, un juego, bueno, una forma de decirlo, con los chicos de las otras escuelas que vinieron a visitarnos. Imaginen ustedes imagínense sus habitaciones, su habitación, por no decir su casa, pero primero su habitación. Imagínense que se tienen que ir de un rato para el otro y tienen que llevarse todo lo que hay en esa habitación. ¿Sí? Una sola habitación. Luego lo trasladan a todo un pueblo completo donde había habitaciones para todos los turistas, más de 6.000 plazas hoteleras. 6.000. Con toda la infraestructura que ello conlleva, mucha infraestructura. Imaginen ustedes la mesa de luz, el velador, la almohada, la cama, el colchón, etcétera, etcétera, etcétera. Aparte de la ropa de ustedes, los adornos, las lámparas, todo eso, trasladarlo ¿a dónde? No sabíamos a dónde, porque no teníamos lugares donde trasladar las cosas. ¿Se entiende lo que digo? Teníamos que buscar que nos auxilie un amigo, un pariente, que tuviera lugar, porque no todos tenían lugar. ¿Sí? Si ustedes tienen que llevar, por ejemplo, a ver, un ejemplo. La habitación de ustedes a la casa de un amigo que se las preste, ¿le entra todo? Entonces había que meter todo en cajas, en cajones donde se podía, porque tampoco había lugar donde ponerlas. Se ponían en los fuentones, en los platos, por decirles algo para que ustedes se den una idea dónde meterlo, y cosas que se agarraban sábanas completas o las brazadas se ataban y se llevaban así, y entonces se perdían, se rompían, se extraviaban en el camino, todas esas cuestiones. Y se perdían, se rompían o las dejabas. Allá vamos con el señor allá. Dale. Noa. ¿Sabes a qué hora fue? Sí, fue entre el 10 de noviembre de 1985, entre las 5 y las 6 de la mañana, se levantó una tormenta, ya a la madrugada, un poco antes, una tormenta muy fuerte, con viento del sur, así, de aquel lado, que pegaba muy fuerte en el terraplén. Empezó a mover el agua constantemente, empezó a llover y se empezó a filtrar el agua por el terraplén. Toda la gente de Epecuén iba a ver cómo se tapaba, si se podían tapar con bolsas.
Claro, allá está el terraplén, ¿ven? Ustedes hoy si van a Pecuén no pueden ver el terraplén. En mi cuadro también, los que están más cerca, Acá. el cuadro que tiene marco de madera, también pueden ver el terraplén. ¿Ven? Este era el terraplén, no se acerquen, quédense ahí. Después lo ven todos, pero ustedes para que tengan una idea. Este terraplén se había levantado para que no ingresara agua en los complejos, tanto de las piletas como en el complejo para la laguna. Entonces se había hecho ese terraplén porque a medida que subía el agua, subía en el terraplén y el terraplén quedó acá arriba y el pueblo acá abajo. ¿Sí? Entonces, cuando empieza a pasar el agua, a filtrar el agua, en ese horario que yo les dije más o menos, que preguntó Noah, todo el mundo estaba queriendo taparlo, con bolsas, con máquinas, no se pudo tapar, y para las 10 de la mañana aproximadamente, toda la zona de hoteles, que estaba cercana a lo que era la zona de las piletas, tenía 80 centímetros de agua. Y ahí empezó la evacuación, a poder sacar las cosas como se podía y para donde se podía. ¿Sí? Voy por allá, para. ¿Cuántos días tardó en hacer todo eso? ¿Cuántos días tardó en inundarse? Y mirá, empezó el 10 de noviembre del 85 y tardó unos 15 días en entrar el agua más o menos hasta la avenida Mitre. Pero, por ejemplo, mi casa, que estaba a 4 metros sobre el nivel de la laguna, supuestamente no iba a ingresar el agua ahí, ¿sí? Iba a ingresar hasta la avenida Mitre, donde hoy está el edificio que queda en pie, el Monterreal, todavía, hasta ahí, supuestamente iba a llegar el agua. Pero mi papá nos dijo que no fuéramos a Buenos Aires, a la casa de mis abuelos, para el 22, 23, por ahí, que fue cuando salió el último tren que iba para Buenos Aires. Entonces, en ese tren, que el Sarmiento, nos fuimos a Buenos Aires con mi mamá, mi hermana, yo y mi hijo, que tenía 1 año. Lo había cumplido el 27 de octubre y el 10 de noviembre nos tuvimos que empezar a inundar, digamos. Nos fuimos a Buenos Aires. Mi papá se quedó porque supuestamente hasta esa altura no iba a llegar el agua. Cuando papá se va de Pecuén, todavía el agua a mi casa no había llegado, sacó todo de la casa, cerró la puerta con llave y bajó las persianas porque se iba a pasar las fiestas de fin de año con nosotros a Buenos Aires. Luego, se fue a Montehermoso porque nos habían ofrecido una casa para estar allá, no quiso estar allá y se vino de nuevo a Carué. Se fue a pasar las fiestas con nosotros. Fíjense el lapso, desde el 10 de noviembre hasta el 25, no es tanto, ¿no? 24, 25 por ahí. De diciembre es un mes, más o menos, un mes y días. Pero cuando yo vuelvo a vivir a Carué, mi casa estaba cerrada con llave y con las persianas bajas. Cuando yo vuelvo a vivir a Carué, que fue el 5 de febrero del 86, entré a mi casa con la balsa por el techo, porque ya estaba tapada con agua. Con la balsa, una balsa que le ponen tambores abajo para que flote, ingresé a mi casa por ahí arriba, por arriba del techo. Ya estaba tapada. O sea que tampoco tuvimos tanto, noviembre, diciembre, enero, febrero. En 2 meses se tapó todo. 2 meses y piquito. Estamos hablando de Pecuén. Todavía no llegué a la parte de Carué. Porque después siguió entrando agua. Una vez que se tapó de Pecuén, empezó a entrar más agua todavía. Fue cuando rompieron otro terraplén, el del Mataco, y empezó a entrar agua, que fue cuando el agua le llegó al Cristo al pecho. Eso fue en el 93. Cuando corría peligro de inundarse Carué, entonces ese terraplén, si no hubiera estado el terraplén que pasamos para ir a la playa, digamos... Justamente me decía recién así que el otro día cuando fuimos a hacer la salida con Primero, claro, pasamos por el terraplén, y Primero me decían, ¿qué terraplén? No saben qué es un terraplén. Claro, ese es un alteo, es como una muralla que impide que el agua pase, ¿sí? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Sí? En el Pecuén habían hecho todo el borde así. Fíjense que
Si van ahora a Epecuén, que ustedes van a ir, ¿no? Algunos grupos van a ir el viernes. Cuando van a Epecuén, fíjense que ustedes van a ingresar a las ruinas, ¿sí? Donde está la entrada, la boletería. Miren ahí, llegan hasta la planta, hasta el tronco que está en la escuela 17. Hasta ahí llegó el agua en ese lugar. Hay un tronco ahí que no quiero que lo saque nadie para marcar dónde llegó el agua en ese lugar. Y ustedes se paran así de frente y van a ver que allá en el fondo está el tanque de agua, que antes era rosa, ahora está medio gastadito, que tiene una chapa así arriba con una flecha. Se ve desde la entrada. Allá, ¿no? El tanque de agua. Arriba El tanque aquel sí, pero allá está con agua. Cuando lo vemos desde la entrada, vamos a ver que arriba hay una flecha. Esa flecha marca la altura hasta donde llegó el agua ahí en el año 93, luego de la inundación de Epecuén, ¿sí? Porque siguió subiendo el agua y llegó hasta ahí arriba. Y se van a dar cuenta de que Epecuén está en una depresión, en un pozo, y hasta dónde les llegaría el agua a ustedes si van caminando hacia las piletas. ¿Entendieron lo que les dije? ¿Lo van a hacer? ¿Me van a mostrar después cómo hicieron? ¿Sí? Bien. Miren que yo después lo veo, ¿eh? Y vamos a ver la diferencia. Y en esa época, cuando al tanque le llega a esa altura, el agua llega hasta... ¿Vieron el frente costero? El camino que va al parque termal y que va hasta el cementerio. ¿Sí? El frente costero donde termina el asfalto que después bajamos a la parte de la laguna de Cristo. ¿Sí? Eso que está alto, que nosotros subimos y bajamos, era el terraplén. Eso es un terraplén, una muralla, digamos, que impide que el agua pase para este lado. Al Cristo le llegó el agua al pecho, hasta acá arriba. Van a ver que al lado del Cristo también hay una madera con una flecha que dice 100.46 metros, altura máxima de Epecuén, sobre el nivel del mar. Hasta ahí en esa flecha llegó el agua. Y ustedes van caminando en el auto y van a ver la altura que tiene el agua en ese lugar. Decime. Cuando yo voy a la casa de mi abuela, en caso, el conducir lo pasa en el auto, mira para arriba y hay una puerta que es la de la casa de Epecuén. Ah, sí. Bueno, porque algunos tuvieron tiempo de sacar las aberturas. Fíjense que cuando ustedes van a las ruinas ven que hay muchos marcos de puertas. ¿Vieron? O de las ventanas, muchos marcos. Pero algunos lo pudieron sacar, los que estaban más acá, los pudieron sacar porque tuvieron tiempo de sacarlos para poder construirse una casa u otro edificio en otro lugar. Pero algunos tuvieron tiempo, otros no. Bien. ¿A qué hora se inundó muy tarde, muy temprano? A la madrugada. A la madrugada. Estaba oscuro todavía. Cuando yo voy a Epecuén, veo como si fueran fierros oxidados. Claro, porque las estructuras tenían hierros adentro. Y como estuvo tantos años tapado con agua, los edificios estaban intactos. A medida que empieza a bajar el agua, a evaporarse, ¿no? Esos edificios, como tenían hierros adentro, esos hierros toman contacto con el oxígeno que nosotros respiramos, con el aire, ¿sí? Se empiezan a oxidar, y cuando se empiezan a oxidar, empiezan a explotar y se caen las estructuras. Y como en Epecuén no había techos de chapa, eran todas losas grandotas así, con ladrillos y cemento, al ceder esas estructuras de las paredes, los techos caían completos, entonces caían todas las estructuras, colapsaban. Fíjense, si ustedes van caminando por la avenida de Mayo, la avenida principal, hay techos que se ven que están en el piso. Señorita. ¿Sí? Algunos turistas se llenaban, y ahora lo siguen haciendo, se llenaban de bar. No sé para qué iba, pero se llenaban, y algunos hasta la cara. Todo, el pelo, la cara, todo. Porque ese barro también es curativo como el agua. ¿Ustedes se acuerdan que a algunos les dije, creo que a la mayoría, qué propiedades tenía el agua? ¿Por qué
¿Qué vida tenía el agua adentro? Vamos a refrescar. La laguna de Pecuela dentro del agua tiene un microorganismo que se ve con el microscopio que se llama arquea o archea, que es un antibiótico natural muy potente. Por eso nosotros podemos decir que nuestras aguas curan, ¿sí? Entonces, además de tener tantos minerales, del agua ser minero medicinal, de tener tantos minerales y tantas propiedades curativas, ¿sí? Tanto el agua como el barro, que tiene muchos años, pero muchos, miles de años abajo de la tierra, concentrando todo lo que son los minerales y también la materia orgánica que tiene, que son las algas y la artemia salina, toda esa concentración que tiene ese barro, por eso es negro, ¿sí? Lo tiene el agua como el barro. ¿Se entiende? Hay veces que si nosotros por ahí no podemos venir a la laguna, nos llevamos el barro para curarnos las dolencias, tanto sea los huesos, como los dolores musculares, como las artritis, los tendinitis, todas esas cosas. Ese barro tiene las mismas propiedades y los minerales que tiene el agua. Entonces, es curativo también, igual que el agua, ¿sí? Y como es negro, ¿por qué será negro? ¿Sí? Porque tiene materia orgánica, ¿sí? Materia orgánica viva. Por eso, fíjense que hay muchas cuestiones que a veces nos dicen hay que calentarlo a baño María o hay que ponerlo en el microondas. Error. Ese barro es natural si lo ponemos en el microondas. Lo que estamos haciendo es deshidratarlo y matarle la materia orgánica que tiene, que también es muy importante, porque como todo ecosistema perfecto, como funciona así, la materia orgánica que tiene, que es, por ejemplo, la artemia salina, ese bichito, ese crustáceo, es lo que le da la calidad a la sal. Si nosotros le sacamos artemia salina a la laguna, le sacamos la calidad a la sal. ¿Por qué? Porque la artemia salina, en su función fisiológica, que sería la caca y el pis de la artemia salina, es lo que le da la calidad a la sal. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entendió? Bien, por eso tanto el agua como el fango tienen las propiedades curativas, descontracturantes, analgésicos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso. Por eso decimos que las aguas curan. Cuando el barro más negro, más te cura. Porque es más viejo, más antiguo. ¿Se entiende? El barro en realidad tiene que ser una crema muy agradable, que no te raspe, porque si te raspa es porque tiene mucha cantidad de arena. Y el que se agarra de arriba tampoco es el bueno, digamos, para decir de alguna forma, porque si no, porque no tiene asentamiento, porque no tiene tiempo adentro, abajo de la tierra, ¿sí? Cuanto más abajo está, y tampoco es que vamos a hacer un pozo y vamos a sacar barro bueno, como decían antes. El barro está en capas de la tierra, es muy suave al tacto, como una crema, ¿sí? Y tampoco tiene el olor tan fuerte que el que tiene el de más arriba. No quiere decir que sea malo, pero es peligroso que nosotros agarremos barro de arriba, ¿sí? Porque va a tener mucha cantidad de arena, porque por ahí tiene palitos, porque por ahí tiene vidrios, ¿sí? Hay que saberlo sacar, no cualquier barro te va a hacer bien, porque es muy nuevo, tiene olor, vas a decir, qué olor a podrido tiene esto, y no es olor a podrido, es olor a azufre, a la alta concentración de minerales que tiene, mezclado con la materia orgánica. Si nosotros apretamos la artemia, tiene olor a pescado. Bueno, ya nos fuimos por la rama. Pero bueno, era la explicación que venía al caso, ¿no? Vamos con alguien que nos preguntó. ¿Cómo se llamaba tu papá? ¿Qué apellido? ¿Y tu papá? ¿Cuál es el apellido? ¿Cuál es el apellido? Ah, claro, sí, claro.
Claro, sí, ahora sí ves que lo voy asociando. No te digo que nos conocíamos todos. Allá un señor que está cansado que no me dice, uno de los dos. El agua pasó el terraplén. Claro, el agua rompió el terraplén, sí. Le hizo una fisura primero y después pasó. ¿Cuánto tiempo tuvieron para poder ir antes de que se inundara o que se muriera alguien? No, nosotros nos fuimos antes de que se terminara de inundar, pero mucha gente tuvo tiempo de irse. Tuvo más tiempo que nosotros y la gente que se inundó primero tuvo muy poco tiempo, o sea, era relativo, no era que de un día para el otro te tenías que ir urgente, pero sí tenías un tiempo, o sea, no sé si me explico. Tuvimos tiempo para irnos, ¿sí? Y nadie se murió en la inundación, porque no vino de golpe. A ver, si yo echo agua en un plato, ¿sí? ¿Vieron el plato que tiene un bordecito más levantadito para que no se caiga la comida? ¿Sí? Bien, si yo echo agua en un plato, ¿vieron que primero se va yendo por el bordecito, se va esparciendo y se va, y después empieza a subir en altura, hasta que desborda, ¿sí? Eso pasó con el terraplén. Se levantó en altura, después desbordó el terraplén. Una vez que pasó el terraplén, pasó lo mismo. Se fue expandiendo el agua y después subía. Se expandía y subía. ¿Se entiende? Entonces, mientras se expandía en todo el territorio, cuando iba subiendo, teníamos tiempo de salir, de sacar las cosas. Yo entiendo perfectamente lo que ustedes preguntan y la ansiedad de preguntar eso, porque es difícil de entenderlo, de verdad. Porque uno ve las inundaciones en otro lugar y en otro lugar vienen y arrasan con todo. En este lugar, si bien fue también una tragedia, pero no fue para lamentar víctimas porque no vino de golpe, sino fue despacio. Tampoco nos íbamos a quedar a dormir tranquilos que estaba entrando agua, pero teníamos que acelerar la cuestión, ¿no? A ver, vamos con alguien que no preguntó. ¿En Pecuén? Sí. Acá. Allá tenían el hotel. Tenés que preguntarles cómo se llamaba el hotel, tenés que indagar, tenés que averiguar eso. Sí. ¿Cómo? ¿Viento? Sí. ¿Ustedes el 10 de noviembre, ¿se acuerdan del viento que pasó el otro día? Hace 4 días atrás. La tormenta que llovió bastante. ¿Vieron que empezó con mucho viento? Bueno, ese día cuando yo me desperté, a la mañana, muy temprano, como a las 5 de la mañana, me desperté por el ruido del viento. Y me hizo acordar el día que se inundó Pecuén, porque nos despertamos todos con el sonido del viento. Y nos fuimos a ver el terraplén, que era una bomba de tiempo que se estaba por romper. Ahí empezó todo. Bueno, lo mismo que pasó este 10 de noviembre, que se inauguró esta muestra y diluviaba afuera cuando estábamos todos acá, lo mismo pasó el 10 de noviembre del 85. Y les digo sinceramente que me lo acordé desde que me levanté hasta que paró de llover y que miré para arriba y había estrellas. Recién ahí se me pasó un poco lo que estaba pasando. Señorita. ¿Tu tía nació el día que se inundó Pecuén? ¿Y dónde nació? ¿Acá en el hospital de acá en Carué? ¿Ah, sí? Sí. Sí, señor. Sí. ¿Cómo te fue de Pecuén cuando se inundó, antes de que se inunde? ¿Cómo fue? ¿Cómo me fue a mí? Bárbaro, fantástico, como les está yendo a ustedes ahora en la escuela. Hermoso, vos decís a eso, te referís a eso, a cómo la pasaba yo. Bien, después de la inundación extrañé mucho porque extrañaba a mis amigos, a mi familia que estaba, a la gran familia de Pecuén que se fueron a vivir por otros lugares,
Algunos están en España, otros están en Israel, otros en Ushuaia, como tengo compañeros, otros que están en Jujuy, en Catamarca. Se fueron desparramando por todas partes del mundo y eso lo extrañamos muchísimo. Sobre todo que éramos muy unidos, entonces sufrimos eso. Que lo que más sufrimos fue eso, en realidad. No tanto haber perdido una casa, porque vine y me la hice en Carué o me la hago en otro lado, pero lo que perdí fue eso, ¿sí? Mis amigos, mi familia. Sí. No, dejamos. Y por ejemplo en mi casa las persianas, la puerta, la ventana, el bajo mesada de la cocina, esas cosas se quedaron. Donde vos pones, abrir las puertitas, la pileta de la cocina, todo eso, eso quedó. Eso quedó porque supuestamente no se iba a inundar hasta ahí. Entonces papá cerró y nos fuimos. Y se fue. Sí, eso quedó. Quedó unas tinajas hermosas así del parque también. Bueno, muchas cosas quedaron. La bomba, todas esas cosas se quedaron. Sí. Además de todas esas cosas que dejaron en tu casa, otra cosa más importante que sea, no sé, otra cosa que no sé. ¿Mi casa? ¿De dejar cosas de mi casa? No, cosas importantes de mi casa no dejé nada. Porque hoy les estaba contando a los chicos que ustedes se pusieron a pensar qué sería lo primero que agarrarían para llevarse. Porque justamente estaba el hijo de un amigo mío acá en el grupo, que su abuela le agarró un estado de shock, abrazó una planta y se quedó sentada ahí mientras el resto de la gente le sacaban cosas. Y no sabía qué le pasaba. Entonces me hizo acordar eso a lo que yo saqué por primera vez. Y la nena que me lo preguntó me lo hizo recordar porque no lo había pensado nunca. En 38 años, que fue lo primero que agarré. Para llevarme de mi casa yo, porque estaba mi hermana, mi papá, mi mamá y mi hijo, pero lo primero que agarré, aparte de mi hijo, por supuesto, ¿no? Mío, fue el perro. Sí. Eso fue lo primero que agarré, porque era muy especial mi perro. Nada, tenía pegada una carta que le mandaba a mi abuela con poxipol acá en la piel, en el pelo, porque yo se la hice para mi abuela. Antes no usábamos el internet, ni las llamadas, ni las videollamadas. Antes usábamos carta. Entonces le mandé una carta a mi abuela y no tenía plasticola, porque antes no era boligoma, era plasticola. Entonces la pegué con poxipol porque no tenía, y el perro se acostó arriba de la que yo había dejado para secar, de la carta. Entonces iba con la carta pegada y como era mi perro, se la corté así y así lo traje acá a Caroé. Con la carta, con el recorte de la carta acá puesta, lo primero que hice fue el gordo y lo puse atrás del jeep que tenía mi papá para traerlo para acá, para Caroé. En un principio, después nos fuimos a Buenos Aires, pero no lo llevé a Buenos Aires a él. A él lo tuve un tiempo después también en la casa acá en Caroé viviendo hasta que se murió de viejo. A ver, ¿quién nos preguntó? ¿Alguien? Allá. ¿Cuánto tiempo tuvieron? Y un mes y pico más o menos. ¿Señor usted? No, ninguno murió por la inundación. Mi abuela se murió de tristeza muchos años después de la inundación, a los 2 años, 3 de la inundación, se murió de tristeza acá en Caroé. ¿Cómo? De tristeza, estuvo internada en el hospital en Bahía Blanca 1 mes y 23 días. Dejó de hablar primero, después dejó de comer y se murió de tristeza, no tenía ninguna enfermedad. Sí. ¿Por qué se fueron de Tepán si el agua no alcanzó a llegar a la casa? Porque no teníamos ningún servicio, no teníamos nada más que hacer que sacar las cosas porque seguía entrando el agua. Fíjate que cuando vuelvo tenía el agua al techo, entonces no había nada que hacer.
Sí. Mi abuelo fue como salvadía de repente. ¿Así? ¿Qué trabajaba en los bomberos? No sé, eso no me lo dijeron. Ajá. ¿Estuvo en la época de la inundación? Sí. Ujú. Sí, sí. Sí, a ver, Isabela. Antonio. No. Y más, ocurrían cosas raras porque unos días antes de la inundación se me perdió el gato y no lo pude encontrar nunca más, pero se perdió porque supuestamente los animales saben o intuyen de que algo malo va a pasar, entonces se van. Pero no, nada. No hablemos de muertos porque no hubo en ese momento, no hubo muertos en ese momento. Lo que sí hubo, bueno, nada, perdimos nuestra casa, nuestro lugar en el mundo. Sí, decime. 2 preguntas más y listo. Porque, sí, para que me iba a preguntar ella. Sí. Eso leíamos mucho. Sí. ¿Sí? ¿Decime? ¿Hasta qué altura llegó el terraplén? ¿Hasta qué altura El de Pecuén, 7 metros. Y era ancho que entraban 4 autos a la par, así. Decime. Más alto que esto, sí. ¿Cómo se fueron del lugar? Nosotros, mi hermana, mi papá, mi hermana, mi mamá y mi hijo nos fuimos en el tren hasta Buenos Aires. Mi papá se fue en el jeep que teníamos nosotros, trajo las cosas acá a Carué y las dejó en un lugar que le prestaron y después se fue en el micro a Buenos Aires. No, estoy mintiendo, se fue en el jeep hasta Buenos Aires y nos buscó y nos vinimos todos después a Carué en el jeep. Imagínense la época, en el jeep, plena autopista, fantástico. Sí, Acá averiguamos el hotel que decía Coti. No era un hotel, era una posada. sí. Posada del Lago, un hospedaje de la familia Evers. Ah, sí. No se llamaba Posada del Lago, se llamaba El Lago. Acá averigüé la mamá de Felipe, que también está ahí adelante. Claro. Le pregunté porque nos quedamos con la duda. Claro. Los 3 primitos. Sí, vivían está del acá, por abuelo. eso Sí. yo la de él sabía, pero no me acordé de Bianca, Claro. por eso. Sí, guarda Bianca la cámara. Sí, claro, a él lo estaba viendo acá. Sí, El Lago. El lago. Sí. ¿Algo más? ¿Alguno más? ¿Uno más? Bueno, dale, 2. Que si no hubiese inundado después hubiese venido a mi perra y hubiese venido de golpe la ola, no hubiese tenido tiempo, lo primero que hago es la perra. Sí, la verdad. ¿Cuánto tiempo tardaste en empacar las cosas para ir? No me acuerdo. Es más, hasta lo que sí me acuerdo es el tiempo que tardé en desempacar. En sacar las cosas de dentro del bolso y de la valija y de las cajas y todo eso. Tardé muchos años. Porque no es que yo, por ejemplo, ahora tengo mi familia acá en Carué, mis hijos nacieron acá, los otros 2, mis nietos también. Tengo toda mi familia acá, pero tardé mucho tiempo en sentir que Carué me pertenecía como mi lugar en el mundo. Mucho tiempo. Por suerte tuve la suerte de tener mis compañeros de secundario acá, de tener mis amigos acá y que los sigo teniendo aún. A menos de que haya pasado tanto tiempo, sigo teniendo mis amigos de Pecuén y los de Carué y encontré un lugar donde me aceptaron y me dieron contención. Pero tardé mucho tiempo en desarmar el bolso.
que eso fue una psicosis por ahí que tendría que ser analizado por una psicóloga, porque mirar abajo de la cama y no desarmar el bolso, tardé mucho tiempo en hacerlo. ¿Cómo cuánto tiempo? Mucho. ¿Años? Sí. Sí, años. En tener todas las cosas en mi bolso y no sacarlas, sino acostumbrarme a que ese era mi lugar, me tardé mucho tiempo, sí. Una más, porque en realidad están prestando mucha atención. Entonces, como yo los conozco, que son un grupo que trabaja mucho, todos, ¿no? Nada, por eso no es, esto no es perder el tiempo, sino todo lo contrario. Así que, dígame. ¿Qué fue lo primero que sacaste? El perro. Después de mi casa, decís vos, de mi casa, de mis cosas, y era, no sé cuál fue lo primero, pero lo que sí primero que subí arriba del jeep era el perro. El resto no me acuerdo, la ropa, qué sé yo. Cuidado la puerta. Sí, decime. ¿Cuánto tiempo conociste toda la gente que estaba en el pueblo? Y mucho, capaz que un mes y pico o más. Tardó en irse. Rita. ¿Cómo? Ah, bueno. ¿Por qué se inundó Epecuén? Por la mano del hombre, por la ambición, por un montón de cuestiones que no se hicieron, de compuertas que no se hicieron, que no se pusieron, por un montón de cosas. Por la mano del hombre fundamentalmente, porque Epecuén no se hizo adentro de la laguna, no se creó y no se fundó adentro de la laguna, sino en el entorno. Y, por ejemplo, mi abuelo, que hoy tendría 112 años, ¿sí? Que hoy tendría esa edad, nunca había visto el pueblo con agua o el lugar, porque cuando él vivía allá, cuando fue a vivir ahí, venía del campo y se hizo su casa ahí, nunca había visto agua en los lugares donde había habido agua en ese momento. Entonces, simple y sencillamente no fue la naturaleza, sino fue la mano del hombre. Trabajos que no se hicieron, proyectos a futuro que no se cumplieron. Recién ahora, nosotros en la temporada 2016-2017, se empezaron a hacer las obras correspondientes para poder cerrar una etapa y decir no se va a inundar más ni Carué, ni Epecuén, ni nada. Recién ahí. A ver, señorita. ¿Cuánto tiempo tardaste? Y mucho. Lo que pasa es que yo empecé a trabajar en Carué. Empecé a trabajar, Epecuén se inundó en el 85, yo en el 87 empecé a trabajar en los medios de difusión. Y empecé a vivir toda la parte que yo no había estado consciente en vivir en Epecuén, cuando se iba inundando. La pude hacer con Carué, cuando empezó a correr peligro de inundarse Carué, ¿sí? Entonces, como yo empiezo a trabajar en los medios de difusión, y en el 93 se produce el primer corte de ruta para defender que no siga entrando más agua a Carué y que no se inundara Carué, entonces es como que me ocupé de eso, de que no nos sigan inundando el pueblo que yo elegí para vivir. ¿Se entendió? Bien. Decime. Yo te pregunté cómo la pasaste, pero cuando De mi casa. ¿cómo te sentiste? Vos sabés que no me di cuenta en el momento de lo que pasaba. Recién me pude dar cuenta de lo que estaba pasando, lo que había pasado cuando corría peligro de inundarse Carué. Que los medios de difusión de Buenos Aires vinieron y me hicieron una nota. Y cuando yo vi el camarógrafo de ese canal de televisión, que era el canal 11, ahora es Telefe, me hizo una nota y
y no pudo filmar más porque se le caían las lágrimas de lo que yo le estaba contando, como se les estoy contando a ustedes ahora, porque me preguntaron, ¿qué perdiste? ¿Te acordás cómo era Pecuén? Sí. Y me preguntaron, ¿qué perdiste? Y yo les dije, perdí mis amigos, mi historia, el jugar en la esquina de la escuela con ellos, en ir a tomar la leche a la casa del otro. Eso perdí. No perdí paredes, porque las paredes y la casa me las puedo hacer en Caroe, en el campo, en cualquier lado. Pero yo perdí otra cosa, el estar así, con mis compañeros charlando, jugando, eso perdí. Entonces cuando me preguntó qué había perdido, y yo le conté lo que había perdido, pero se lo conté como lo estoy contando normalmente. El señor que estaba haciendo la nota con el camarógrafo bajó la cámara y se puso a llorar y dijo que no podía seguir. Entonces ese día me di cuenta lo que había pasado. Recién ese día. Tardé mucho en darme cuenta. Y a veces me pone mal decir, no se me cayó una lágrima. Pero porque no entendía lo que había pasado. Pero en el trayecto fui entendiendo lo que pasó y quién lo produjo y por qué lo produjeron. Entonces, bueno, sí, señor, una última pregunta y ya nos vamos. No, imagínate que tendría ahora, y tenía 7 años cuando se inundó Pecuén, el perro, ahora con 38 años más, sería prehistórico. Era un dinosaurio, sí. Dale, preguntame. ¿Qué están grabando? Muchos, Con los de mamá. muchos. No hubo un solo niño. Por mal manejo, por intereses, por hacer las cosas mal. Bueno, yo les quiero decir algo. Para irnos y a tomar un poco de aire fresco ahora y a pasear un rato, yo les quiero decir algo. Ustedes son nuestro futuro. ¿Sí? Son los que van a tomar la posta. No queremos que ustedes tengan que encontrarse con una situación como la que le ocurrió a Pecuén. Para eso tenemos que estudiar, leer, investigar, hacerle caso a la gente mayor, a los que saben, a los abuelos, a los papás, a las maestras, a los profes, ¿sí? Estudien. Todo lo que hagan desde su vocación, que lo hagan porque les gusta, háganlo con el consejo de los adultos y que los adultos que los aconsejen que se vean reflejados en los actos que ustedes van a llevar a cabo en el futuro y para que las futuras generaciones, tanto sus hijos, sus nietos, también puedan hacerse cargo y que esto no pase nunca más. ¿Se entendió? Bien. Gracias por visitarnos.